Hermano, la serie que estamos viendo se llama El regreso ¿de quién? De Jesús, de Cristo. Y habíamos visto ya la primera parte la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda parte que se va a llamar Las señales de su segunda venida. La primera, no sé si la recuerdan. ¿Sí recuerdan cuál fue la primera? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y hoy vamos a ver las señales de su segunda venida. Y habíamos dicho cómo Josué había sido especialmente preparado por Dios para que él entrara a la tierra prometida, y había algo especial que tenía que hacer Josué y que Dios le pidió, que observara la tierra que iba a poseer y conquistar. Es necesario entonces que así como Josué hizo lo correcto e hizo lo que Dios le dijo, así nosotros, la iglesia, necesitamos primero, antes que todas las cosas, entender por qué es que nos congregamos, por qué es que nos reunimos, por qué es tan importante venir a la iglesia y cuál es la razón realmente por la cual me levanto cada día. Usted no debe levantarse por el trabajo. Usted no se levanta por sus hijos. Usted no se levanta realmente porque usted quiere hacer deporte o quiere tener mejor figura. Usted no va al gimnasio para estar más esbelto y más hermoso. Usted lo que hace debe hacerlo primero que todo porque cada día tiene su propio afán, y la razón por la cual estamos vivos hoy es porque las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y es para que nosotros nos enfoquemos en el acontecimiento, el evento que va pronto a suceder alrededor nuestro, y nosotros seremos testigos de ello. Por eso también cuando Pablo llega al Nuevo Testamento y empieza a escribir las cartas, lo primero que Dios le enseña por el Espíritu Santo a Pablo, a ese Saulo de Tarso convertido, era que se enfocara en lo que tenía que hacer. Y él también, Pablo, lo que hizo fue trasladar este mismo mensaje a sus discípulos. Por eso, en Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 3, leámoslo. Colosenses, si no tiene Biblia, allí hay Biblias para que le pasen una a los diáconos. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y dice siempre, dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habiendo resucitado con Cristo, ¿cuántos de aquí han resucitado con Cristo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde. Entonces Pablo, siervo de Jesucristo, que está enviando esta carta a Colosas, a los hermanos en Colosas, le está diciendo, buscad las cosas de dónde. ¿Cómo dice ahí el versículo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire el versículo 2, ¿cómo dice? Poned la mirada. O sea, en lo que la iglesia se tiene que enfocar. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis ¿qué? Muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Entonces aquí vemos como Pablo incita, direcciona, enfoca a la iglesia, porque la iglesia, hermanos, tiene que saber para dónde va. Como decía la hermana Rosa de su mamá, el estuche está fallando. Hermanos, el estuche a todos nos va a fallar. Pero lo importante es que el alma
sepa para dónde es que va. ¿Usted sabe para dónde va cuando se muera? ¿Sí sabe? Si no sabe, busque una enseñanza que se llama ¿A dónde vamos cuando morimos? Son 3 temas en una serie que está en YouTube, en el canal de la iglesia. Ahora vaya a Mateo capítulo 24, versículo 3, y miremos entonces la segunda de las respuestas que Dios le da a la segunda pregunta que hacen los discípulos. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces aquí los discípulos que estaban primero enfocados en qué, ¿recuerdan en qué estaban enfocados ellos? Ellos querían mostrarle a Jesús que era el templo. Y le quería decir, Jesús, mira qué majestuosidad de templo, qué belleza. Entonces Jesús les dice, ay hijos, créanme que no va a quedar ¿qué? Piedra sobre piedra. Y eso exactamente fue lo que vimos la semana pasada, donde el cumplimiento de la primera pregunta. Cuando ellos ya se enfocan y empiezan realmente a darse cuenta, ¿para qué fue que Dios los llamó? Entonces viene la segunda pregunta. Aquí les dicen los discípulos a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida? Y ese entonces va a ser, porque esas fueron las 3 preguntas que hicieron ellos. Y ahora la segunda pregunta que le hacen es, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, de la segunda venida de Cristo. Porque Él se iba, entonces ellos querían saber cuándo Él regresaba y si ellos iban a estar allí o no. Entonces, ante esta pregunta, Jesús, sobre qué señal habrá de tu venida, le responde en 2 partes. Usted nunca puede leer Mateo 24 como si fuera una sola pregunta. Los discípulos hicieron 3 preguntas. Por lo tanto, Jesús le responde las 3 preguntas, dándole las 3 respuestas, pero en el mismo capítulo del capítulo 24 e inclusive parte del capítulo 25. Pero para poder entender hoy la respuesta de Jesús a esa pregunta en especial, tengo que hacerles un énfasis o hacer un preámbulo o una preintroducción a 2 cosas importantes. La primera de ellas es que Jesús habla de 2 acontecimientos diferentes. Entonces, hay 2 tipos, hay 2 respuestas, Carly, hay 2 partes que debo explicar antes de hacer la respuesta y decir la respuesta de Jesús. Lo primero que tenemos que saber es que hay 2 tipos de pueblos en la tierra. Y voy a explicarlo con esta diapositiva. Hay 2 tipos de pueblos. Está el pueblo israelita y está el pueblo llamado extranjeros. Para los israelitas o judíos, todos los que no son del pueblo de Dios, o sea, de ellos, se consideran ¿qué? Extranjeros. Y entre los que se consideran extranjeros están los que llamamos gentiles, paganos, extranjeros, inicuos, y también está otro que llaman impuros. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos judíos hay acá? ¿Usted es judío? Entonces, ¿qué es? ¿Qué somos? Gentiles, extranjeros, impuros, impíos, inmundos. ¿Para quién? Para el pueblo que judío.
Y los judíos, o sea, los israelitas, son los que cubren lo que son fariseos, saduceos, celotes, ¿qué más? Hebreos, arameos. Estos son todos los que son israelitas, porque nacieron ¿dónde? En Israel. Entonces, ¿hay cuántos pueblos? Dos. En la Biblia se reconocen dos pueblos. El pueblo de los israelitas, o el pueblo de Dios, y el pueblo de los extranjeros. ¿Quedó claro eso? Eso es muy, pero muy requete cotarchi importante. ¿Por qué se lo digo? Por dos razones. Vamos a ver entonces Efesios capítulo 2, versículo 14. Ponga ahí un dedito en Mateo 24 y vaya a Efesios capítulo 2, versículo 14. Si algo tiene esta iglesia es que somos personas que nos gusta escudriñar la palabra. Por eso usted es bueno que repase en la casa los libros de la Biblia, se los aprenda bien de memoria, el orden, Nuevo Testamento y todo eso, porque aquí se escribe. Y usted traiga un cuaderno, traiga un lapicero y anote porque es bueno estos temas repasarlos. Dice Efesios 2:14 al 19. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos? De israelitas y de extranjeros. ¿Hizo qué? Un pueblo. ¿Cuál pueblo? La iglesia. Miren los detalles y lo bien que está hecho todo este consejo de Dios. Entonces dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién es la pared? ¿Quién es dice acá el versículo 14, ¿qué fue lo que derribó la pared que nos separaba de los israelitas a nosotros? Cristo. O sea, esa pared fue destruida ¿por quién? Por Jesús. Entonces Jesús en su carne, ¿sí ve cómo dice en el versículo 14? 15, aboliendo en su carne las enemistades. O sea que ¿cómo tenemos que ver a los judíos nosotros? Como hermanos. Ah, pero no creen en Jesús. ¿Eso es problema de quién? De ellos, no de nosotros. Tenemos que verlos como hermanos. Y yo les recomiendo algo. ¿Quiere una bendición de parte de Dios? ¿Quiere ser bendecido por Dios? Solamente por lo que Dios dice. Siempre en sus oraciones, ore por Israel. Ore por Israel. Ore por ese pueblo. Ore que el Señor los guarde. Hable de ellos en su oración como hermanos. Porque, hermano, le digo una cosa. Ellos están pagando el precio más alto. Dios les coloca a ellos un velo para que nosotros podamos ser ¿qué? Salvos. ¿Cómo le parece? Él les coloca un velo y espera que los gentiles, los extranjeros, se conviertan al Señor hasta que el último de los gentiles que va a ser salvo lo sea. Y entonces Dios va a quitarles el velo y ellos van a decir, ¡ay, Jesús! Mi Rey, mi Dios. Y van ellos a entender que Jesús era y es el Mesías. Pero por ahora dice que les está puesto el velo para que no vean. Para que nosotros hoy podamos creer. Sigue diciendo el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A ambos quiénes? Israelitas y extranjeros. Ok, manteniendo en ella, matando en ella, ¿qué? Las enemistades. ¿Por qué Dios bendice a Estados Unidos tanto? A ver, ellos son los que protegen a Israel.
Es el único país del mundo que apoya a Israel, porque todos los que rodean a Israel son ¿qué? Los enemigos. Y creo que en los años que más apoyó Estados Unidos a Israel fue entre los años 70, 80 y 90. ¿Y qué fue Estados Unidos en ese tiempo? Potencia. Sencillo. Eso no tiene tanto misterio. Es por esa razón. Ahora, mirando este cuadro comparativo de los dos pueblos, el que crea en Jesús participa de ¿qué? Los extranjeros que se convierten a Jesús participan de quién? ¿A dónde entran? A la iglesia. Pero también los israelitas que reconocen y aceptan a Jesucristo como el Mesías realmente, participan de ¿qué? De la iglesia. Entonces, de dos pueblos hace ¿qué? Uno. Me explico, repito nuevamente para que no nos confundamos. ¿Todos los israelitas son de la iglesia? No. ¿Cuáles son los que son de la iglesia? Los que han recibido y reconocido a Jesucristo. Eso es muy importante. Entonces, de dos pueblos hizo uno. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿qué? Lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, ¿de quién? De Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, ¿qué es lo que recibe la iglesia por haber recibido a Jesucristo? ¿Qué es lo que recibimos? El Espíritu Santo. Entonces, ¿los israelitas que creyeron en Jesús tienen al Espíritu Santo? Sí. Y los extranjeros que reconocen a Jesucristo como su Señor, ¿reciben qué? El Espíritu Santo. Entonces, de dos pueblos hace ¿qué? Uno. Y ahora ese uno está sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama a ese pueblo? ¿Cómo? La iglesia. ¿Usted hace parte de la iglesia? Ok. Eso quedó claro. Ahora váyase a Génesis 12:3. Génesis capítulo 12, versículo 3. La otra razón que tenemos que tener en cuenta es de que el pueblo escogido de Dios o por Dios, en Génesis 12, versículo 3, voy a leer el versículo 2, cuando Dios le da las promesas a Abraham, y en el versículo 2 está la promesa que quiero, y dice, y haré de ti una nación que grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás que, ¿qué iba a hacer de Abraham? Una nación que, ¿cuál fue la nación de la cual estaba hablando Dios a Abraham que iba a ser una nación grande? La iglesia, no Israel. Porque Abraham no era judío, no era israelita, era hebreo, o mejor, era un gentil, porque ni siquiera había todavía pueblo israelita. Por eso decía al final, por eso en ti, Abraham, serán benditas todas las familias. ¿De dónde? ¿De Israel? De la tierra. Y las mismas promesas que son para ti, ahora son para todos aquellos que crean en ellas. Por eso usted y yo disfrutamos de las mismas bendiciones de Abraham. ¿Sabía eso? Usted puede pedirlas. Puede decirle, Señor, tu palabra dice que esas promesas también estarán con los que están allí cobijados bajo esa bendición. Entonces, los hijos de Dios, los cristianos, los que hacen parte de la iglesia, hacen entonces parte de esta bendición de la iglesia. Ahora,
¿Por qué era tan importante decirles esto para poder continuar? ¿Qué pasaría si yo hoy me convierto en judío? Pero está pasando. Y cristianos se están volviendo disque judíos. En Armenia ya hay 12 iglesias cristianas que se han vuelto al judaísmo y se llaman mesiánicas. Y esto se lo tengo que decir porque esto es una herejía. No es parte de la iglesia, no es parte de las promesas de Dios y menos aún hace parte del proceso que Dios tiene con la iglesia. ¿Por qué? Si yo me vuelvo al judaísmo, ¿a quién tengo que dejar? A Jesús. Porque ellos no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, le voy a decir esto porque es muy importante. El mesianismo, o en otras palabras, el judaísmo mesiánico, ¿lo han escuchado? ¿Pero sí lo han escuchado? Esos rabinos que salen en YouTube con barbita y se colocan todo acá, y que la Torá y que tal, y Yeshua HaMashiach y Jesús y todo esto, eso hacen una mezcolanza. Ellos, el judaísmo mesiánico, no es judío. No tiene ni siquiera 2 siglos. Nació en el siglo XX y nació en Inglaterra. Esto es muy importante, porque créame, si hay algo que le gusta escuchar es a un judío hablando en hebreo y hablando de la Torá. Eso es muy sabroso porque ellos tienen tantas historias de allí y rescatan tantas cosas. Es muy rico escucharlos, pero no significa que nos tengamos que volver a ellos. Esa es la diferencia. Su objetivo, el judaísmo mesiánico, principal era la evangelización del pueblo judío para que se volvieran al Mesías. Pero hay un grave problema. Los judíos no creen en el mesianismo porque los mesiánicos dicen que ellos son judíos y que creen en Jesús como el Salvador. Y lo llaman Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías, pero realmente eso no traduce eso. Ellos no, ellos dicen creer en Jesús, que es el Salvador, que porque creen en el Nuevo Testamento, es el problema de los judíos. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, solamente en la Torá y en la palabra de ellos hasta los Salmos, Proverbios y Zacarías, Malaquías, que es el último de los profetas antiguos, pero no creen en el Nuevo Testamento. Los mesiánicos dijeron, sí, nosotros creemos también en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero ellos no son aceptados por los judíos, porque los judíos, para los judíos, Dios nunca se hará hombre. Ese es el problema de ellos. Para ellos, Jesús no puede ser Dios. Porque ellos dicen, ¿cómo Dios, santo, puro y perfecto, se va a hacer qué? Hombre, pecador, movido por las pasiones. Por eso el Mesías que están esperando los judíos no es a Jesús. El Mesías que están esperando ellos es un hombre de carne y hueso que les va a traer ¿qué? Paz, seguridad, y va a haber un movimiento mundial donde va a organizar nuevamente todo y va a ser el nuevo orden mundial. Israel para ellos va a ser el centro de toda la civilización donde se va a dirigir el mundo entero por medio de él, el Mesías. Pero para ellos, ese Mesías no es Jesús. Lo llevan negando más de 2000 años. Por eso, ellos no son mesiánicos, no aceptan el mesianismo. Ahora, la otra razón por la cual les digo esto
es porque ahora estas pseudo iglesias mesiánicas, judaizantes, cristianas, le empiezan a averiguar a usted en dónde es que está su raíz étnica o su raíz genealógica. Y ya he escuchado inclusive a hermanos de esa iglesia que le han dicho, tú vienes de la tribu de Dan. Y uno, ¿eh? Y no, y usted de la de Benjamín, o sea, de los 12 tribus de Israel. ¿Sabe? Eso no lo sabe nadie, solo Dios. Porque hace más de 2000 años, o hace casi 2000 años, cuando el pueblo de Israel se tuvo que ir en el año 70 exactamente de Israel, que quedaron esparcidos por todo el mundo, se perdieron todas las tribus y las familias. Por lo tanto, hoy encontramos colombianos judíos, españoles judíos, americanos judíos, porque ya son las generaciones nuevas. Entonces, era importante colocar eso para entender el evento, el segundo evento que Jesús les decía a los discípulos. Y una cosa, hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es ¿qué? La segunda venida. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la comparación de los dos eventos y para quiénes corresponde ese evento. Vamos entonces a mirar ese cuadro comparativo acá. Y vamos a empezar a hacer con muñequitos para que entendamos fácil cómo es la historia de la humanidad. Aquí vemos entonces desde el tiempo de Adán y luego llega 2000 años después a Abraham y luego 2000 años después a Jesús en la cruz. Y vemos que el arrebatamiento de la iglesia es 2000 años después también. Y comienza la última semana. Y antes de que comience la última semana que falta, entonces viene el arrebatamiento de la iglesia. Esto es importante saberlo porque esa última semana que ustedes ven allí está en 7 años. Las semanas aquí en la Biblia son de 7 años. Por lo tanto, esa última semana, que es de 7 años, está dividida entre 2. Es la última semana, la que falta. Y esa está dividida 3 años y medio, llamada tribulación, y 3 años y medio, la gran tribulación. Entonces, vemos que la primera respuesta de Jesús a la primera pregunta de los discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Iba desde la muerte de Jesús hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál era la principal señal? ¿Qué iba a pasar con Israel? ¿Se iba a convertir en qué? En un país. ¿Eso cuándo sucedió? Por aquí está, en 1948. Por aquí está. 1948 fue que Israel se hace nación. ¿Eso hace cuántos años? 72 años de los nuestros, como para darle un tiempo. Y inmediatamente termina la última semana de 7 años, entonces comienza el milenio. Por eso la iglesia tiene que saber para dónde es que va. Y eso tiene que quedar claro en ustedes como que 2 por 2 son 4. Porque si usted no sabe esas cosas, hermano, usted no sabe para dónde va. Por lo tanto, usted mañana se va a levantar y va a decir, qué pereza, otro día más. ¿Qué hago? Hacer lo mismo. Y es por esa razón que necesitamos aclarar esto. La segunda pregunta entonces que le hacen los discípulos, ¿cuándo serán esas señales de tu venida? O sea, la venida, la segunda venida de Cristo, las señales de su venida, ¿serán entonces en qué episodio? Díganmelo ustedes, ¿en qué episodio? ¿En la qué? En la última semana, donde van a ser ¿qué? 7 años. ¿Y qué va a haber en esos 7 años? La tribulación y la gran tribulación. Esas señales están ahí para ese tiempo. Pero cuando vengan esas señales,
y se den esas profecías, ¿qué ya ha sucedido? El arrebatamiento. El arrebatamiento entonces es antes de que venga Cristo a la tierra. O sea que, voy a hacer la pregunta, ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? ¿Y cuántos están esperando el arrebatamiento? Entonces, son dos episodios diferentes. ¿Qué es primero? ¿Usted se quiere quedar para la segunda venida? No. Si usted se queda para la segunda venida, entonces va a vivir todas los juicios de Dios. Y son más los que se van a quedar que los que se van a ir. Entonces, los que tienen tierrita en el campo, pues ténganla. Si usted se piensa quedar, consiga una tierrita, porque es lo único bueno que va a haber, porque hay que estar alejado de las ciudades, por las marcadas, por todas estas cosas que ustedes ya saben que va a suceder. Vamos entonces a ver este cuadro comparativo con la iglesia. Vaya a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 24 al 27. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Mateo 24, 24 al 27. Porque se levantarán falsos cristos, dice Jesús, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes. A los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En ese episodio que estamos leyendo, ¿cuánto se demora la aparición de Jesús? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto se demora? ¿Cuánto? ¿Cuánto se demora un relámpago? Nada. Pongan mucha atención. Nada. La velocidad de la luz, ¿cierto? Ya. Pero compárelo ahora con Mateo 24, 29 al 31. El mismo capítulo 24, 29 al 31. Mire la diferencia. Ustedes me dicen cuál es la diferencia. Dice el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna, ¿qué dice? No dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces, dice el versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuántos lo van a ver ahí? Todos lo verán. Mientras que allá en el otro que leímos ahora, ¿cómo es de rápido? En un abrir, ¿cierto? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Cuánto es? Primera de Corintios 15, 51. Vamos a ver cuánto demora el arrebatamiento y cuánto demora la segunda venida. Primera de Corintios 15, 51. Hoy estamos de estudio, hermanos. Así que relájese. Primera de Corintios 15, versículo 51. Dice así. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Subraya y tenga en cuenta la palabra transformados. Ahora les digo por qué. En un momento, en un abrir y cerrar de qué? De ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? ¿Qué dice ahí? Transformados. ¿Cuántas veces van a transformados? 2. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces está diciendo que seremos en el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos. Hágalo. Así será que el arrebatamiento. Así será el arrebatamiento. Pero si usted ve Apocalipsis 1, 7 y 8, compárelo con Apocalipsis 1. Versículos 7 y 8. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí, ¿cuántos lo van a ver? Todos. Pero el primero, no. Entonces, el arrebatamiento es un evento totalmente diferente a la segunda venida de Cristo. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué quiere usted? ¿Ver a Jesús cuando llegue y que todo el mundo lo vea? ¿O quiere usted irse con él en las nubes? O sea que Jesús no viene primero a la tierra, sino que primero ¿a dónde va? A los cielos, en las nubes. Y la segunda venida desciende sobre la tierra. Ahora vaya a Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera carta a los tesalonicenses. Estamos viendo todo lo que es el Nuevo Testamento. Está después de Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses. Y miremos el capítulo 4, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. 13. Síganme con mucho cuidado. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor: que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17 ya es para nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, como dice en su Biblia, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nosotros seremos, primero nuestro cuerpo va a ser ¿qué? Transformado, y va a subir ¿a dónde? A las nubes. Y allá vamos a recibir ¿a quién? A Jesús en las nubes. Ese es el arrebatamiento de la segunda venida. El arrebatamiento. Ahora miremos la segunda venida. Zacarías 14, 1 al 4. Compárelo con Zacarías, el Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Zacarías. Capítulo 14, versículo 1 al 4. Una profecía que da Zacarías de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 1: he aquí el día de Jehová viene. Zacarías 14, 1 al 4. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Mire el versículo 4.
y se afirmarán sus pies en aquel día, ¿dónde? ¿Sobre cuál monte? O sea, que llega Jesús a la tierra, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿quién desciende ahí a la tierra? Jesús. Mientras que en el arrebatamiento Jesús va a llegar ¿a dónde? A las nubes. Entonces, quería mostrar esta diferencia y de saber de una vez por todas qué es lo que estamos esperando. Te voy a preguntar otra vez. ¿Cuánto está esperando la segunda venida de Cristo? ¿Y cuánto está esperando el arrebatamiento? Eso se lo tenemos que contar a nuestros hijos. Porque no es posible que usted no hable de esto con su familia. Tiene que dejarlo hasta por solamente testimonio para que por lo menos ellos, si se quedan y no creyeron, se salven en la gran tribulación. Porque es la última oportunidad que les queda a ellos. Y la tienen que pagar con precio de sangre. Ahora es ¿por qué? Por fe. Pero en la gran tribulación va a ser por sangre. Entonces de usted depende. Además, los que van en el arrebatamiento participan del gobierno de la iglesia de Cristo. Los que no participan del arrebatamiento, pero son salvos, se quedarán en el milenio sobre la tierra. Esa es la gran diferencia. Entonces es mejor irse con Cristo en las nubes o quedarse con Cristo sobre la tierra. Cristo en las nubes. Entonces allí usted va a ser rey y sacerdote en la nueva Jerusalén. Mientras que si usted se queda y es salvo y paga un precio de sangre, entra al milenio, pero va a ser obrero. Esa es la diferencia. Yo creo que se lleva muchos años como obrero. Ya es hora de que sea rey o sacerdote del Señor. Vaya a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 4. Segunda carta a los tesalonicenses para el arrebatamiento. Versículo 1 al 4. Vamos a ver otra parte de cómo será el arrebatamiento. O cuándo va a ser, o qué señal hay. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, está hablándole Pablo, y nuestra reunión con Él, o sea, cuando usted se va a reunir con alguien es porque usted se va a ver con él en alguna parte, ¿sí o no? Entonces Pablo está diciendo, ¿dónde nos vamos a reunir con él? En las nubes. Entonces le está hablando aquí de la reunión en las nubes, del arrebatamiento. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra el sentido de que el día del Señor está cerca. Recuerde que él está diciendo esto hace cuánto, más o menos 1930 años, 40 años. Y se lo está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Porque los hermanos creían que Jesús ya iba a llegar. Y entonces ellos se vestían de vestidos blancos de lino puro. Y se subían a los techos de las casas. Porque ya Jesús iba a llegar en las nubes.
y no hacían nada, ni trabajaban, se volvieron holgazanes, perezosos, porque ¿para qué estudiar y para qué eso y para qué lo otro? Si ya Cristo va a venir, ya Cristo va a venir. Entonces él les tiene que mandar esta carta, les dice, no, hermanos, voy a hablarles con respecto a la reunión que vamos a tener con él en el arrebatamiento. Entonces dice acá, nadie, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, voy a decir acá, o voy a hacer preguntas, ¿quién es el hombre de pecado o hijo de perdición? Al anticristo, el anticristo. Él está hablando de un hombre que tiene que aparecer en el mundo. Y se tiene que dar a conocer que se va a llamar el anticristo. Pero claro, él no sabe que es el anticristo. Pero está influenciado ¿por quién? Por Satanás. Así como el Padre colocó al Hijo en la tierra para que hiciera su voluntad, así Satanás prepara a este hombre desde muy pequeño y lo reúne y lo rodea de personas que lo van a volver un sabio, una persona muy inteligente, y él va a hacer todo lo que Satanás dice sin que él sepa que es Satanás quien le está diciendo que lo haga. En otras palabras, es como un hombre poseído, pero muy sabio, con buenas carreras, con buen dinero, y va a salir de un lugar de entre musulmán y judío, y ahí sale. Y dice acá, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, en esa última semana de esos 7 años, la tribulación y la gran tribulación, allí en esos 3 primeros años y medio, donde dice la tribulación, ese hombre sale a la luz pública. Pero hay un problema. ¿Por qué no ha salido a la luz pública? Pasa algo. Ahora leamos hasta el versículo, ¿dónde vamos? ¿En el qué? En el 4. Ahora, vaya a Mateo 24, 23 al 36. Vamos a ir comparando. Mateo 24, 23 al 26. Está diciendo Jesús. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Versículo 24, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, dice el versículo 26, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Este falso profeta se va a levantar y va a hacer prodigios. Va a traer la paz del mundo. A todo el mundo le darán una cuenta bancaria con dinero, no efectivo, con números. Y usted verá que tiene plata. Y si usted quiere disfrutar de ese dinero, de esos números, entonces lo marcan y le colocan el chip, sea en la mano derecha o en la frente, y ahí usted va a tener toda su información y desde allí usted puede manejar todo, su vida, salud, todas esas cosas están allí, porque para eso está la tecnología. Ya hay 150 millones de personas con el chip.
Y en los Estados Unidos ya hay una ley que estuvo en la anterior administración donde todo servidor público debe hacerse, para ser servidor público, colocar el chip para poder ejercer su cargo. Algunos se han retirado, otros dicen, pues no tiene nada que ver, súper. Y así poco a poco el mundo se está preparando para ese acontecimiento del anticristo. ¿Y por qué tenía que leer esto? Porque ahora volvamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y miremos el resto de lo que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses que estaban en el techo esperando a Cristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 12. Y ahora vosotros, hermanos, sabéis lo que lo detienen a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, el anticristo no se puede manifestar por una razón. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron en la injusticia. ¿Se complacieron en qué? En la injusticia. ¿Por qué se quedaron los cristianos que decían que eran cristianos para la segunda venida? ¿Por qué no fueron arrebatados? Porque se complacieron en qué? En la injusticia. La diferencia, hermanos, entre los que van a ser arrebatados y los que no lo van a hacer, es que ambos son salvos. Sus almas son salvas. Pero la razón por la cual los de la gran tribulación, los que se van a quedar, no van a participar del arrebatamiento, es porque nunca se santificaron para Dios. Una cosa es la salvación. ¿Cuántos son salvos acá? ¿Cuántos son santos? A ver, otra vez. ¿Cuántos son salvos? Levanten la mano los salvos. ¿Y cuántos son santos? Hermano, ¿qué tal que Cristo venga en ese momento entonces a seguir predicando toda la gran tribulación? No, muy duro. La santificación viene como producto de mi relación con el Espíritu Santo. ¿Usted cree en Jesús? Amén y gloria a Dios. Pero la santificación tiene que ver con una relación íntima con el Espíritu Santo para que yo sé que santificado. Y santificado no quiere decir que no peque. Santificado es la persona que huye del pecado, que evita el pecado, que pelea a no hacer lo que el pecado le dice. Porque su lucha está ¿dónde? En la carne. Entonces usted decide, no voy a mentir hoy. Yo he sido mentiroso toda mi vida. Yo no voy a mentir más. Me duela la verdad, me duela el que me quiera seguir hablando, que me hable. Pero siempre que voy a decir la verdad. Pare de contar. Eso es tomar decisiones con mi vida. No,
Yo no puedo vivir una mentira de hipocresía en mi vida. No puedo decirle a ese, ay hermano, gloria a Dios, tan bonito, hermoso, bendición de verdad. Y por aquí, uy, ese hermanito, sí, vea, me cae gordo aquí. No quiero ni que venga por acá, ni, ay, me apereza hasta encontrármelo en la calle. Y cuando lo encuentra, ay hermano, gloria a Dios, qué bendición. Es empezar a sacar esas cosas que no le permitían al entrar y disfrutar de la tierra prometida. Recuerdan que eso lo habíamos visto. Entonces, haga un examen personal de su vida. Identifique si usted es la misma persona donde quiera que vaya, donde quiera que está o esté. Y si usted la manera en que actúa es de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Entonces usted trabaja para quién, o mejor, sí, trabaja para quién, para Él, no para nadie más. Aquí nosotros hacemos lo que hacemos, los hermanos están subiendo, se preparando la cena del Señor hoy, los que vienen a barrer, a trapear, los que vienen a decorar, a organizar. Todo esto no salió porque sí, es porque todos de alguna manera aportamos algo. Y da gusto venir y encontrar todo limpio, organizado, porque eso están haciendo como los hermanos que lo reciben ustedes allí. Todo esto es producto de una unidad, de un mismo pensamiento. Entonces, vamos a ver qué va a hacer Dios con la iglesia. Vaya a Isaías capítulo 26, versículo 20. Isaías 26, 20. Y aquí está lanzando una profecía de Dios por Isaías con respecto a lo que va a pasar con ese pueblo, con esa nación. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con la iglesia? La saca del mundo, la esconde por un poquito de tiempo. ¿Cuál tiempo va a ser? 7 años. Mientras pasa la indignación. ¿Qué es la indignación entonces? El juicio de Dios sobre el mundo, sobre los que están en el mundo y sobre todas esas cosas que van a pasar que ya hemos visto. Y luego, cuando terminan esos 7 años, cuando ya van a destruir a Jerusalén, a Israel, el mundo entero va a destruir a Israel porque dice, todo esto vino por culpa de ustedes. Todos estos juicios son por culpa de su Dios. Por eso los vamos a destruir. Y entonces el mundo manda 200 millones de soldados para destruir a Israel. Y entonces dice que todo el mundo entonces verá la señal del Hijo de Dios descendiendo de las nubes a la tierra. Y el mismo Israel lo verá y van a ver a Jesús y decir, oh, el Mesías, Jesús. Y reconocerán a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, y Él peleará con todos sus enemigos y con el poder de la espada de su boca, me imagino que es un rayo láser, algo así, va a destruir 200 millones de soldados que van a atacar a Israel y Dios peleará por Israel. Por último, hermanos, quiero dejarles esto. Esto se llama gematría. Yo creo que usted nunca lo ha escuchado. Gematría. La gematría, hermanos, es el estudio de las letras y los números bíblicos o hebreos. La gematría. Y en esta gematría se explica los tiempos de una manera de acuerdo a los acontecimientos bajo unos números. Me es necesario leer este pedacito y quiero que me ayuden hoy, que me regalen unos 5 minutos más para poder participar de la cena, pero necesito 5 minutos para esto. Vaya a Génesis 2, 1 al 3. Le va a llamar mucho la atención. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Se lo voy a explicar rapidito. Usted lo estudia en su casa. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo,
y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Dios de toda la obra que había hecho. ¿Cuánto tiempo, cuántos días duró la creación? 6. ¿Y qué pasó el día séptimo? Descansó, o sea, reposó. ¿Correcto? Ok, listo. Ahora vaya a Mateo 17, 1 al 3. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de transfigurar? ¿Acuerdan eso que les dije que subrayaran? ¿Qué le pasó a Jesús acá? ¿Fue qué? Transfigurado. O sea que la iglesia va a ser en el arrebatamiento ¿qué? Transfigurada. Pero mire lo que pasó acá. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, enfermo, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué pasó después de 6 días? Se transfiguró Jesús. ¿Fue qué? Transformado su cuerpo en un cuerpo ¿qué? Que irradiaba ¿qué? Luz. Dios estuvo 6 días en la creación y el séptimo ¿qué pasó? Descansó. Ahora vaya a Éxodo 24:12. Le estoy dando unos ejemplos porque no quiero hablar de mí, sino de lo que dice la palabra. Éxodo 24, versículo 12. Estamos viendo todos los eventos que usaron. 24, versículos 12 y 13. Éxodo 24, 12 al 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió ¿a dónde? Al monte de Dios. Mira el versículo 15 al 17. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por ¿cuántos días? 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. ¿Qué pasó después de 6 días de que Moisés estaba esperando? Dios que le dijo: entra. ¿Y su cuerpo qué fue? Transformado. ¿Y entró a dónde? Al monte de Dios. ¿No les parece casualidad? Ahora, mire la diapositiva con cuidado. Desde Adán hasta Abraham son 2000 años. O sea, 2000 años. De Abraham a Cristo son 2000 años. O sea, 3000 y 4000. De Cristo hasta el día de hoy son casi 2000 años. 5000 y 6000. Dice Pedro que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si están allí 1000 años, un día, ¿cuántos días han pasado desde Adán? 6 días. Están a punto de cumplirse 6 días, o sea, ¿cuánto tiempo? 6000 ¿qué? Años. Cada año, cada día como si fueran ¿qué? 1000 años. ¿Y qué pasaba el séptimo día? ¿Viene qué? La transfiguración, porque estamos en el tiempo de ¿qué? De reposo. En 1948, Israel aparece nuevamente en el mapa. Una generación son 70 años, máximo 80. Entonces, estamos a punto de entrar ¿a dónde? Al séptimo día, donde nuestros cuerpos van a hacer ¿qué?
transfigurados, transformados. Porque lo corruptible no va a heredar ¿qué? Lo incorruptible. Ni lo mortal, lo inmortal. Esto, hermanos, es gematría. Y por más que no tenga una explicación, digámoslo, bíblica, no dice ahí claramente eso, uno une los números y siempre cuadra. Entonces, termino diciéndole esto. Yo les dije que necesitaba leer Mateo 25. Les voy a leer 2 versículos para que participemos de la cena. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas vírgenes? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? 10. Todas. ¿Cuántas estaban esperando al rey? 10. Todas. ¿Cuántas eran? 5 eran ¿qué? Prudentes. ¿Y las otras 5? ¿Por qué eran insensatas? Porque no sé qué. No se prepararon. No consiguieron ¿qué? Aceite. Mientras que las otras buscaron el aceite. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Qué es? A compararlo con la iglesia, esas 10 vírgenes, la iglesia es todas esas 10 vírgenes. Pero 5 se fueron ¿con quién? Con el Señor. ¿Y 5 qué pasó? Se quedaron. Si usted lee el versículo 10, dice el 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos también a nosotros la puerta para ir contigo. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios nos está alertando para que estemos con Él entre las 5 prudentes. Las 5 insensatas también estaban esperando al Señor, pero no que no estaban preparadas. ¿No estaban listas o no estaban preparadas? ¿Por qué? Porque dejaron de qué? Porque no buscaron del Espíritu Santo. Yo creo que lo que Dios nos está invitando a sacar una reflexión de todo esto es, hermanos, llegó el tiempo de buscar del Espíritu Santo. Llegó el tiempo de ungirnos con el Espíritu Santo, de estar llenos del Espíritu Santo, sin dejar de trabajar, sin dejar de estudiar, sin dejar de buscar, sin dejar de esforzarse. Haga lo que tiene que hacer y hágalo todo como para el Señor hasta el último día. No importa que se demore 100 años o mañana, pero lo importante es que usted dé de usted lo mejor y tenga una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le digo tanto eso y por qué el Señor me recalcaba esto? Quiero que lo entienda. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios estaba hablando era a mí. Y escuche lo que el Señor habló a mi vida. Diego, si no hablas, si no predicas, si no dices estas verdades, así no le gusta a la iglesia. Si no le cuentas de mi hijo a los que están alrededor tuyo, los que trabajan contigo, los que viven contigo, tú no tienes el Espíritu Santo. Y yo, ¿cómo? Porque el que dice tener el Espíritu Santo y no predica la palabra de Dios, créame, usted no tiene el Espíritu Santo. Usted ha tenido una religión, pero no tiene una intención de relación con Dios. Y si usted dice, pero yo ¿cómo hago? Yo no sé qué decir. Gracias a Dios no tiene que decir nada, porque el que habla es ¿quién?
el Espíritu Santo, no usted. Entonces, cuando Dios habla, es Él quien habla, no usted. ¿Usted qué es? El cajón. Usted es la vasija. Usted es el recipiente. Pero es Dios si tiene el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se da cuenta de eso? Si tiene intimidad con Él. Si no tiene intimidad, no se engañe. Usted se va a quedar con las 5. Las insensatas. Así que, a modo personal, yo interpreto, que el 50% de la iglesia se va y el otro 50% de la iglesia se queda. Decida en dónde va a estar. Y por eso queremos comenzar hoy haciéndolo bien. ¿Por qué no oramos al Señor? Participamos de la cena y arrancamos bien desde ahora con el Señor. ¿Les parece? Amado Padre Celestial, Señor, reconocemos que hay mucho que aprender en tu palabra. Hay mucho que leer, hay mucho que aprender. Yo he sido testigo, Señor amado, de los milagros y de las cosas que tú has hecho. Pero queremos pedirte antes de participar de la cena del Señor, pedirte perdón. Si hemos pecado contra ti, Señor, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el cual nos presenta apto delante de ti y queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Todavía no somos perfectos. Lo seremos cuando venga Jesucristo en las nubes, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero por favor, haz que santifique por el Espíritu Santo nuestra vida. Queremos participar de esta cena del Señor, pero queremos hacerlo dignamente. Y recordamos la sangre de Jesús, que fue derramada por todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, y por su llaga también fuimos sanados.